¿Qué tal amigos? Dios les bendiga. Es una bendición para mí poder saludarlos una vez más a través de nuestro programa semanal. Hemos estado llevando a cabo una serie de estudios relacionados con el principio del servicio y hemos visto a través de nuestros programas anteriores la importancia de este principio para poder mantenerse en la voluntad de Dios, para poder mantenerse enfocados en lo que nos corresponde hacer y las oportunidades que tenemos de hacer algo en el reino de Dios. Muy bien, pero antes de entrar de lleno a nuestra clase de hoy, y de hecho hoy vamos a concluir este tema, y espero que cada uno de ustedes, los que nos han estado siguiendo, pues hayan aprendido algo productivo, algo edificativo a través de esta serie de estudios que hemos estado llevando a cabo. Así es que no se vaya, voy a dejarlos con nuestro segmento dedicado a la mujer y luego continuamos con nuestro estudio. Regresamos. Saludos, Dios te bendiga y una vez más, gracias. Gracias por permitirnos llegar a tu hogar. Como lo dijimos en el segmento pasado, hoy vamos a estar hablando de una mujer que se hizo muy famosa por haber servido al Señor. Sí, ¿sabes de quién se trata, no? Se trata de Marta. Marta le sirvió al Señor. Marta fue conocida por esa fama de servirle al Señor. Ella usó sus dones y talentos para servirle. Pero ella quiso acusar a su hermana y pensó que el trabajo que estaba haciendo su hermana de servicio era inferior al de ella. Y por eso ella se abrumó y fue ante el Señor a decirle que era lo que estaba pasando, que la incomodaba a ella. Entonces ellas dos, ambas amaban a Jesús. Ambas le estaban sirviendo al Señor, ambas estaban escuchando al Maestro, pero ¿quién escogió la mejor parte? ¿Quién fue la que se dedicó completamente al Señor? Sí, fue María. Y eso fue lo que a Marta la hizo sentir mal. Estamos tan ocupados muchas veces trabajando para Jesús a tal grado que ya no hay tiempo para estar con Él. No está mal lo que Marta hizo, porque el Señor no se lo reprochó. Pero ella se sintió mal, se sintió abrumada porque ella no pudo estar con el Señor durante todo ese tiempo. Ella estuvo simplemente dedicada a la cocina. Entonces quizás María también ayudó, quizás ella ayudó al final a fregar los platos, pero ella lo hizo después porque ella escogió la primera parte, que era lo más importante. Debemos tener cuidado porque muchas veces nuestro servicio se convierte en un autoservicio. ¿Y verdad que no queremos eso? Entonces Jesús no condenó a Marta por preocuparse de los quehaceres de la casa, solo le pidió fijar prioridades. Muchas veces nosotros tenemos 24 horas por delante y debemos saber manejar lo que es nuestro tiempo, cómo vamos a hacer las cosas, para no salir luego sintiéndonos mal de que no pudimos hacer nada. Muchas veces, ¿verdad que eso nos ocurre? A veces empieza el día y termina y nosotros dijimos no hicimos nada. Pero muchas veces llamamos a una amiga, le hablamos de Dios, le levantamos el ánimo. Muchas veces hicimos esas cosas y sí, eso tiene mucho que ver y es importante porque de esa manera también nosotros estamos prestando un servicio al Señor. Le estamos brindando de parte de nuestro tiempo a esa persona que necesita. Y eso está muy bien que tú lo hagas. Según el Salmo 27:4, refiriéndose al tema del que estamos hablando, de que María escogió la mejor parte, dice así: y es que una cosa he demandado yo a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, inquiriendo allí y tratando, indagando, conociendo al Señor. Eso es muy importante que nosotros lo hagamos, pero debemos hacerlo con cautela, sabiendo que debemos saber administrar muy bien nuestro tiempo. Marta se esmeró en atender al maestro porque ella es del tipo de persona que le gusta hacer las cosas así. En cambio, María, ella simplemente se dedicó a escucharlo, a aprender, que también es muy importante. Entonces tú hoy tienes esas dos partes. ¿Cuál vas a escoger? Entonces, pero debemos recordar lo que nos dice Primera de Corintios, que el amor es sufrido. Y está bien que tengamos dones y talentos, pero debemos hacer las cosas con amor. Y ese tipo de amor ágape, sin esperar. María estaba atendiendo también al Señor y Marta
Ella se enojó, ella fue y habló con el Señor, pero nosotros debemos de pensar también en las demás personas, en el bien de los demás. María estaba tan abrumada que no se dio cuenta de que se estaba perdiendo esa parte más importante, pero eso fue lo que ella escogió. ¿No te ha pasado a ti que muchas veces escoges una parte que no querías, que querías más bien dedicarlo? Pues esta es una oportunidad que tú tienes hoy de decidir ocuparte de las cosas, de los negocios del maestro. El servicio a Dios es una actividad que como dulos de Dios que somos debemos practicar para su honra y para su gloria. No olvidemos que esos dones Dios nos los ha dado a cada uno de nosotros para que los pongamos por obra. Pero es muy importante que tengamos prioridades. Él quiere que ese servicio no nos abrume, que no nos haga sentir mal, sino más bien que seamos equitativos, dedicados a Él, pero no olvidarnos completamente de nuestras responsabilidades. Esperamos que cada uno de estos consejos te hayan servido, que comiences a ponerlos en práctica y recuerda, tienes que escoger cuáles son tus prioridades y no abrumarte con el servicio, porque Dios tiene cosas grandes para ti y cosas grandes también para cada una de las personas que están a tu alrededor, a las cuales tú puedes ayudar. Que Dios te bendiga y nos seguimos viendo en nuestro próximo segmento. Muy bien, ya estamos de regreso para concluir con nuestro tema de hoy. Como dije al principio, estamos llevando a cabo una serie de estudios relacionados con el principio del servicio. El principio del servicio es la práctica que nos ayuda a nosotros a desarrollar los dones del Espíritu. Hemos visto en 1 Corintios capítulo 12, del 8 en adelante, que se registran 9 dones específicos. Los dones son capacidades especiales que el Espíritu Santo da a cada creyente. Es importante notar esto, que esto no solamente es para algunas personas. No, los dones no están disponibles solo para los pastores, solo para ministros, solo para gente que enseña, sino que está disponible para cada creyente en Jesucristo. O sea que si usted es salvo, usted ha entregado su vida al Señor, eso quiere decir de que el Espíritu Santo vive en usted ya, está habitando en su vida, en su corazón, y Él es el dueño, Él es el que reparte estos dones. Dones también se puede decir regalos, son regalos que el Espíritu Santo da a su iglesia para que sea de beneficio personal y también beneficio en el cuerpo de Cristo. Eso es importante. Todos los dones tienen un propósito. Usted tiene un propósito en esta vida. Usted tiene un propósito en el lugar o en la iglesia o en la congregación donde Dios lo tiene puesto para que usted cumpla este propósito. Hay 9 dones y en el programa anterior estuvimos mencionando cada uno de ellos. Voy a hablarlos nada más en forma de repaso. Estuvimos viendo el don de la sabiduría, que es la capacidad de hablar sabiamente, el don de conocimiento, la capacidad de aprender y retener y enseñar, el don de la fe, que es la capacidad de creer en Dios en una manera sobrenatural, el don de la sanidad, que es la capacidad de sanar a los enfermos bajo el poder del Espíritu Santo, el don de los milagros, que es la capacidad de hacer cosas sobrenaturales en esta vida, en este mundo. El don de la profecía, que es la capacidad de escuchar y entender a Dios y dar un mensaje de parte de Él. Escuchar e interpretar un mensaje de parte de Dios, que normalmente esto se relaciona con la Santa Biblia. Todo está canalizado con la palabra que ya tenemos escrita, que se llama la Biblia. También está el don de hablar en diversas lenguas, que es la capacidad de hablar con Dios en el lenguaje del Espíritu Santo. El don de interpretar lenguas, la capacidad de entender el idioma del Espíritu Santo cuando alguien lo está hablando o usted mismo esté usando este idioma. Estas son las capacidades, estos son los dones, estos son los regalos que el Espíritu Santo tiene para la iglesia. Ahora el asunto es por qué no se desarrollan estos dones en nuestra comunidad.
Quizás usted pueda decir, bueno, no sé si esto se relacione conmigo porque yo no voy a ninguna iglesia o yo no soy cristiano o yo simplemente no tengo compromisos con ninguna congregación. Todavía usted está dentro de los planes de Dios. Usted tiene un propósito en su vida. Lo que tiene que hacer es acercarse a Dios. Cuando tenga la oportunidad de escuchar y acercarse, y si está en sintonía de este programa, también es parte de su responsabilidad, y agradezco que usted esté en sintonía nuestro, porque lo que queremos es que usted también descubra el propósito que Dios tiene para su vida. Y a medida que va pasando el tiempo, usted puede tomar la decisión, acercarse a una iglesia, acercarse a un ministro, para que lo dirija y de cómo usted puede conocer mejor a Dios, nacer de nuevo, y usted entra en esta familia santa, en esta familia que Dios utiliza para bendecir al resto del mundo mientras tengamos vida. Entonces, o sea que todos tenemos un propósito aquí. El propósito de Dios no es para que andemos pecando, no es para que andemos adulterando, no es para que andemos maltratando, no es para que las personas anden en borracheras y en desorden. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad, el propósito de Dios es que cada uno pueda servir en su reino. Y son 9 dones, 9 capacidades que estuvimos hablando, que están disponibles para que uno conozca, porque es que este es el asunto. Esas son las evidencias de que estamos sirviendo a un Dios vivo. Son miles de religiones que hay allá afuera, pero ¿quién dice la verdad? ¿Quién enseña la verdad? Entonces, lo único que nos prueba a nosotros como cristianos evangélicos que estamos en lo correcto son las evidencias del Espíritu Santo. Son las evidencias que a diario vemos en nuestra vida, que nos hacen entonces creer y entender que estamos adorando al Dios correcto, que estamos en el camino correcto. Y creo que es la única religión, si pudiéramos llamarlo así, del mundo que prueba que Dios vive. De hecho, Dios vive. Dios no es un Dios muerto, no es un Dios sordo, es un Dios que habita en medio nuestro, que Él nos da esperanza, nos da paz, nos da sabiduría, inteligencia para que seamos mejores personas cada día y mejoremos nuestra calidad de vida en este mundo. Muy bien. Entonces, ¿por qué no vemos tanto desarrollo de estos dones en la iglesia del Señor o en nuestras comunidades? Es porque falta la preparación, falta el entendimiento acerca del principio del servicio. ¿Cómo se desarrollan entonces los dones del Espíritu? Número 1, sirviendo. Sirviendo es la única manera para desarrollar correctamente estos dones. El que logra desarrollar uno de estos dones del Espíritu, pero no sirve, no tiene ese espíritu de servicio, a la larga le va a afectar. En vez de hacerle un bien, se va a sentir grande, se va a sentir importante, se va a sentir más santo que los demás, se va a sentir que está más cerca de Dios que los demás, pero la realidad es que los dones del Espíritu Santo, cuando se desarrollan, eso no significa que uno está más cerca de Dios. O sea que si usted ve a una persona que habla en otras lenguas, ve a una persona que tiene el don de profecía, ve a una persona que tiene el don de sanidad, eso no significa que esa persona está más cerca de Dios que los demás, porque eso no determina la vida privada de una persona. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Porque hay personas porque logran desarrollar un don, creen que ya lo lograron todo y descuidan otras áreas de sus vidas, y cuando venimos a ver se convierten en simples famosas celebridades, y Dios no aprueba esa actitud. Y de hecho hemos visto en nuestros programas anteriores, cuando Jesús dice: en aquel día vendrán a mí muchos y me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos. Y sin embargo Jesús les dice: pues yo no los conozco. Ustedes que son hacedores de maldad, de pecado, yo no sé quiénes son ustedes.
Ahí es donde está la clave. Y ahí es donde está el problema, porque como una persona en el nombre del Señor logra hacer muchas cosas en este mundo y al final Dios le dice, no te conozco. Así es que apártate de mí, hacedor de maldad. Ahí es donde está la tristeza, ahí es donde está el problema. Y para evitar todo eso, servir es la única manera de desarrollar estos dones del Espíritu Santo. Porque cuando uno aprende a servir, uno sabe que no es la persona la que está haciendo las cosas sobrenaturales, sino que es Dios obrando en uno. Que en cualquier momento Dios dice, voy a utilizar tu vida, voy a utilizar tu persona, voy a utilizar tu carácter y quiero que desarrolles este don. Y cuando ese momento llega, uno está acostumbrado, tiene claro el servicio y pasa el tiempo y uno se mantiene en el camino correcto, se mantiene en la vereda de Dios. Muy bien, escuche lo que dice Mateo capítulo 20, verso 25. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no será así. Dice, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. O sea que Jesús está enseñando este principio del servicio y dice, entre ustedes no va a ser como se hace en el mundo secular. Los grandes mandan, los grandes piden que les sirvan. Y es más, dice Jesús, hasta abusan de su autoridad. Pero sin embargo, dice él, entre ustedes no va a ser así. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. En otras palabras, todos nosotros somos creyentes y todos nosotros somos servidores. Por eso es que yo a veces tengo un poquito de dificultad cuando se usa la palabra siervo. Y yo entiendo que en toda esta región les encanta usar esta palabra, pero nada más la aplican a los pastores, la aplican a los ministros, la aplican quizás a un evangelista, a un conferencista y le dicen, él es un siervo. Pero bíblicamente hablando, todos somos siervos. Por eso es que la palabra siervo se utilizó mucho en el Antiguo Testamento, pero sin embargo en el Nuevo Testamento Jesús dice, ya no los voy a llamar siervo a ustedes, después de que uno aprende el principio del servicio. Jesús dice, ok, ahora ustedes ya no los voy a llamar siervos, ahora ustedes van a ser mis amigos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero el amigo sí, el amigo se sienta a la mesa, el amigo comparte, el amigo entiende, el amigo platica. Esa es la diferencia. Entonces, cuando usamos nosotros la palabra siervo para identificar a algunas personas en nuestra comunidad cristiana, yo diría que estamos incorrectos, porque todos somos siervos en el reino de Dios. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Y entonces Jesús dice, y el que quiera ser el primero, deberá ser esclavo de los demás. Y de hecho el apóstol Pablo aconseja que nosotros procuremos los dones, que nosotros busquemos los dones, desarrollemos los dones. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros queremos estar adelante al servicio de Dios. Entonces cuando usted busca desarrollar uno de estos dones, usted lo que está diciendo es que yo quiero estar al frente, yo quiero dirigir, yo quiero ser de bendición. Y eso es lo que debemos buscar todos, pero recordando que debemos ser servidores de los demás. Entonces ahí es donde está el punto. El principio del servicio es la base del balance ministerial. Eso nos mantiene sobre la tierra, nos mantiene conscientes de quiénes somos, quién es Dios y lo que Dios hace a través de nosotros. El principio del servicio nos recuerda que la gloria es de Dios, no es nuestra. La gente nos puede aplaudir, nos puede felicitar,
pero la gloria siempre se la debemos llevar a Dios. El principio del servicio nos ayuda a descubrir nuestro propósito en esta vida. Cuando uno sirve, uno sale con la intención de atender, de servir, a ver qué puede ayudar, en qué puede colaborar. Eso nos ayuda a nosotros a descubrir el propósito en nuestra vida. Y cuando venimos a ver, dice uno, yo no pensé que servía para esto. Yo pensé que no podía hacer lo otro, pero sí puedo servir aquí, puedo atender. Yo puedo ser uno de los colaboradores eficaces en el reino de Dios. Muy bien, te voy a dar algunos ejemplos de servir. Número 1. Si una persona quiere desarrollar el don de sabiduría, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que escuchar a la gente con mucho cuidado. Nosotros a veces somos muy rápidos para hablar y muy lentos para escuchar. O sea, siempre queremos hablar y para desarrollar el don de la sabiduría hay que escuchar con cuidado, hay que ser amable, hay que acercarse, hay que pensar antes de dar una respuesta. Si le preguntan algo, piense, medite, y si no tiene la respuesta, no la dé, no hable por hablar, sino que piense y traiga una respuesta adecuada. Y para eso hay que consultar todo el tiempo con Dios. Y poco a poco uno se va a ir dando cuenta y se va a ir capacitando. Cuando viene a ver uno, logra desarrollar el don de la sabiduría. Uno se convierte en un consejero. Necesitamos buenos consejeros en nuestra comunidad, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestros gobiernos. Se necesita gente con sabiduría. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? A través de ser amables, a través de escuchar a la gente con cuidado, pensar antes de hablar y sobre todo mantener una buena relación con Dios. Una buena relación con su palabra. La palabra de Dios da sabiduría. Dios es el único que puede darnos sabiduría a nosotros. O sea que si uno quiere desarrollar este don, tiene que mantener una buena relación, como dije, con la palabra de Dios, leerla, escudriñarla y meditar antes, pensar antes de hablar, escuchar con mucha atención. Y si se hace eso, a medida que pasa el tiempo, uno desarrolla. No se desarrolla de la noche a la mañana. Las cosas no son así como por arte de magia. No, esto se desarrolla y así uno va a ir aprendiendo a servir y desarrollando los dones del Espíritu. El don del conocimiento. Si alguien dice, yo quiero tener el don de conocimiento, yo quiero tener la habilidad de aprender, la habilidad de retener y la habilidad de enseñar, tienes que comenzar a leer. Una persona que no lee, una persona que no estudia la palabra de Dios, una persona que no lee otros libros de interés espiritual, jamás va a desarrollar este don. O sea, esto no va a venir solo así por así. Usted amanece mañana y de repente, wow, tiene un entendimiento grande. No funciona así. O sea, eso hay que desarrollarlo. El don del conocimiento, comienza a leer. Comience a leer, busque un libro y edúquese, qué sé yo, pregúntele a su pastor qué libro le recomienda para que usted lea. Pregúntele a sus líderes qué libro ellos pueden darle a usted o recomendarle para que usted pueda leer. Hay muchos libros buenos que nos ayudan a nosotros a interpretar y a entender mejor la palabra de Dios. Entonces no se limite solamente en la Biblia, porque la Biblia, para comenzar, fue escrita en 3 idiomas diferentes. Segundo, fue escrita en una época totalmente diferente a la nuestra. Ya con esas dos cosas, con esos dos detalles, interpretar las Sagradas Escrituras se puede convertir en un problema serio. Y para eso Dios ha levantado hombres a través de los años en diferentes lugares para que ellos nos ayuden a nosotros a entender y a interpretar correctamente la palabra de Dios. Entonces, para desarrollar este don, hay que leer, hay que estudiar, hay que conectarse con Dios, hay que conectarse con otras personas, conectarse con sus líderes, con sus pastores, aprender de ellos. Cuando usted viene a ver, comienza a retener. Cuando usted se da cuenta, dice, bueno, ahora entiendo y recuerdo lo que he estado estudiando. Está desarrollando ese don. Cuando usted al final desarrolla este don,
usted se va a convertir en un maestro en el reino de Dios. El don de la fe. Ore por los demás. No espere tener el don, la capacidad especial para orar por los demás. Comience a orar por los demás. Ore por la gente, intercede con amor. Cuando oiga que alguien está en necesidad, alguien que está enfermo, visite a esa persona enferma, ore por esa persona enferma, llévele algo de comer, por ejemplo, llévele una sopa, sirva a los enfermos. Si usted sirve a los enfermos, ¿a quién cree usted que Dios va a usar para sanarlos? No va a usar a aquel que está sentado en su casa sin hacer nada. No va a usar a aquel que se queda nada más pensando en qué momento le va a llegar el don de la sanidad. Dios va a usar al que ya está involucrado. Dios va a usar al que ya se está movilizando. Quizás usted dice ahora, yo no sé orar, yo no sé qué decir, a lo mejor la gente no se sana. No se preocupe por eso. Eso está entre Dios y la persona. Pero si usted se pone a servir, visita a los enfermos y les lleva algo de comer, algo de tomar, los anima, les da palabras de aliento y aproveche y ore por ellos. En el momento menos pensado, usted se va a dar cuenta que una oración simple y sencilla va a sanar a ese enfermo. ¿Por qué? Porque no es usted. No es su oración. Es Dios obrando a través de usted. Así es como se desarrolla. Está el don, entonces, el don de los milagros. Para desarrollar el don de los milagros hay que ser servicial. Si una persona no es servicial y todo el tiempo espera que le sirvan y que le sirvan y que le den, no va a suceder tal cosa. No va a poder desarrollar el don de los milagros. Para poder desarrollarlo hay que ayudar al prójimo. Hay que comenzar a movilizarse. Hay que tender la mano cuando sea necesario. Ayudar a una persona para cruzar la calle. Ese es un milagro. Que un muchacho, que un joven tome a unos ancianos y los ayuda a cruzar la calle para que no tropiecen. Ese es un milagro. Normalmente entre nosotros, los seres humanos, estamos tan preocupados por nuestra propia vida que no nos interesa lo que pasa en la vida de los demás. Entonces, uno tiene que aprender a servir. Uno tiene que aprender a ser servicial, ayudar al prójimo, tender la mano cuando sea necesario, caminar la mía extra, como dice Jesús. Y a medida que usted vaya practicando eso, va a haber un momento cuando usted ve que Dios está utilizando su vida de una manera milagrosa. Y va a ver el poder de Dios como jamás lo ha visto. En otras palabras, un cristiano no debe limitarse a desarrollar solo un don del Espíritu. Son 9. O sea que uno puede desarrollar más de un don del Espíritu para poder servir a los demás. Muy bien. Entonces es importante que nosotros mantengamos esto en cuenta. 1 Corintios 12:7 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Para qué Dios nos da estas capacidades? Para hacerle el bien a los demás. Y a medida que nosotros vayamos practicando, de hecho se nos está terminando el tiempo y debo terminar con este tema hoy, pero yo creo que hemos puesto la base. Para poder desarrollar estos dones hay que servir a los demás. Hablamos del don de los milagros, hablamos del don de la profecía, cómo uno puede desarrollar el don de la profecía. Tiene que aprenderse la palabra de Dios. La profecía más grande que tenemos es la misma palabra de Dios. Entonces, a medida que uno estudia, uno se interese por la palabra de Dios, porque a veces confundimos lo que es la profecía. Solamente dictamos lo que Dios nos dice en el momento, pero la profecía es mucho más profunda que eso. Es más que traer un mensaje espontáneo, sino es sobre todo hablarle a los demás de la palabra de Dios. El don de discernir los espíritus, igual, uno tiene que comenzar a servir en esa área, estar pendiente, y todo se encierra en el estudio. Así es que espero que esto nos haya dado una base para seguir aprendiendo acerca de los dones del Espíritu
y yo espero que cada uno de ustedes se interese en servir y desarrollar estos dones que el Señor los tiene a nuestra disposición. Muchas gracias por su atención, gracias por estar siempre con nosotros, que Dios los bendiga y hasta nuestro próximo programa.